Ok, ok, nos habíamos quedado en que para los marxistas el valor está determinado en horas de trabajo socialmente necesario. Al trabajador le pagan de ese salario, o sea, de ese trabajo solamente el salario, que es el capital variable, y el empresario se apropia inescrupulosamente del excedente que llama Marx plusvalía, ¿no? ¿Okay? Por lo cual, el precio de la mercancía debería incluir el pago del capital variable y la plusvalía, ¿no? ¿Okay? Por supuesto, esa es la plusvalía, B es el capital variable, y hay una tasa de beneficio que involucra el uso de capital fijo, ¿no? Igual que la composición orgánica de capital lo incluye, ¿no? Entonces, la idea de Marx es que esa tasa de ganancias tiene tendencia a la baja, ¿ok? Mientras que la composición orgánica del capital tiene la tendencia al alza, ¿no? ¿Ok? Y y él cree que esa composición orgánica crece menos porque el capital tiende a la baja, ¿ok? Porque la rentabilidad del capital tiende a la baja, ¿no? ¿Ok? El capital no tiende a la baja, tiende al alza, porque acuérdense que una de las leyes es la acumulación y la concentración del capital, ¿no? Entonces, bueno, según Marx, el precio de la mercancía está compuesto por capital variable y plusvalía, ¿no? La tasa de plusvalía sería la tasa de la plusvalía entre el capital variable, ¿no? Y la relación orgánica del capital sería el capital variable entre capital fijo entre capital variable, ¿no? Y resulta que hay una medida de rentabilidad que es la tasa de la plusvalía entre el capital fijo más el capital variable. Entonces, esta es la contradicción marxista. Pues si tú me lo cuentas aquí, ¿por qué no me lo cuentas aquí? ¿Ok? O sea, que aquí hay una contradicción severa, ¿no? ¿Ok? Entonces, para Marx, el valor depende del trabajo. Las tasas de ganancia de todas las empresas tienen una tendencia a ser iguales y tienen una tendencia decreciente, ¿ok? Debido a la acumulación de capital. ¿Ok? La explotación depende de la composición orgánica del capital. ¿Ok? Y para vos va a ver los periodos de producción no tienen plazos determinados. ¿Ok? El valor no depende del trabajo. ¿Ok? Y él se pregunta, ¿cómo puede haber una misma tasa de rendimiento si existen composiciones orgánicas de capital distintas? ¿Okay? Y para mí, esta es quizá la conclusión más genial de Bombaver, ¿no? ¿Okay? O sea, Bombaver se da cuenta, ¿okay? De que si el negocio tiene una estructura de capital distinta, ¿okay? Su rentabilidad debe ser distinta. ¿Okay? Eso para mí es genial. ¿Okay? Genial sobre todo porque incluso los neoclásicos han asumido la premisa de Marx de que todas las empresas tienen la tendencia a tener una rentabilidad igual. ¿Okay? Y incluso aceptan que la tendencia puede ser decreciente. ¿Okay? Para mí, esta conclusión de Bombaver es genial. ¿Okay? Bueno, el otro de la partida, el doble cuñado de, de Bombaver es Fombisa. ¿Okay? Fombisa nace en 1851. Fíjense que otra vez, ¿okay? 1851. Y muere en 1926. ¿No? Este es un poco más longevo que el cuñado. ¿Okay? Lo cual nos retrotrae a una larga vida en el mundo austríaco, ¿no? Se parece que es una cosa común en los austríacos, ¿no? ¿Okay? Nace en Viena y estudia Derecho en Viena y obtuvo el título de abogado en el 72, igual que su doble cuñado von Baber, y también se fue a estudiar afuera, en las universidades alemanas, estudió el doctorado junto a von Baber y se graduó en 1875, ¿okay? También de Derecho Mercantil, ¿okay? Fue funcionario público también, ¿okay? Y se convirtió en profesor en Praga en 1884, ¿okay? Praga formaba parte del imperio, ¿okay? En 1889 publica un libro que se llama Der Natürliche Wert, ¿okay? Que significa el valor natural, ¿okay? Que quizás es el libro más importante de Fombisa. ¿Okay? Él publica eh, este artículo luego
del conflicto del método, que se llama La Escuela Austríaca y la Teoría del Valor, ¿ok? Y publica otro trabajo sobre la teoría del valor en 1892 que se llama así La Teoría del Valor en alemán, Die Werttheorie, ¿ok? En 1901 se convierte en rector en Praga, en 1903 es profesor en Viena, y al final del imperio, ¿okay? Él fue el último ministro de finanzas del imperio. Él había sido durante mucho tiempo funcionario del ministerio junto con su doble cuñado. Al final, como ya no está el doble cuñado, entonces el imperio nombra a von Pisa ministro de finanzas de la última etapa del imperio. ¿Okay? Y él sale de eso cuando se conforma la República de Austria, ¿okay? Y el gobierno es socialdemócrata, ¿okay? El primer gobierno de la República de Austria es socialdemócrata. Sin embargo, él tuvo vínculos muy estrechos con estos socialdemócratas, ¿okay? Lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? La cosa buena es que, bueno, es un tipo abierto, ¿okay? De un carácter muy abierto. De hecho, él va a ser mucho más tiempo profesor de von Hayek que von Baber, ¿okay? Porque von Baber muere, como comentamos, en 1914, ¿okay? Él va a ser profesor efectivo de Hayek, y Hayek, una vez que se graduó de abogado, lo busca a él para que sea su tutor de doctorado. Pero él estaba ya retirado y un poco viejo, y entonces él le sugirió que se metiera en, en el seminario de von Mises, ¿okay? Y von Mises fue el tutor de von Hayek, ¿no? En ese momento von Hayek era socialista, ¿okay? Era un fabiano, ¿okay? Lo cual también dice que von Mises era un tipo bastante tolerante. Von Mises jamás intentó cambiarle las ideas a Hayek, ¿okay? O sea, eso provoca que muchos austríacos consideren que von Mises no es austríaco, ¿okay? Sin embargo, hay que darle su justo lugar, ¿okay? Él es ¿cómo se llama? Es un austríaco a carta cabal, ¿okay? Es más, de hecho, von Mises, ¿okay? Es el creador de la palabra utilidad marginal, ¿okay? Que no existe, ¿okay? Él la va a generar en sus libros, ¿okay? Y él también va a ser el creador de la palabra costo de oportunidad, que tampoco existe en economía, ¿okay? Este, y él va a desarrollar mucho la teoría de la imputación de Menger, ¿okay? Es más, eso va a estar desarrollado en el libro este, que es el fundamental de Ternator y Fer, ¿okay? Ahí está la teoría de la imputación y está la definición de la utilidad marginal como tal. Es más, se llama Grennutzen en alemán, que significa en el borde, ¿okay? La utilidad en el borde, ¿okay? Y, bueno, en 1923, cuando él se retira, ¿okay? Es suplido como profesor por Hans Mayer. Hans Mayer es otro miembro de la escuela austríaca, ¿okay? Era un cristiano igual que von Bisa y von Hayek, por lo cual le dejaron trabajar en la época de los nazis, ¿okay? Pero ese dejaron trabajar es bastante ligero, ¿ok? Le hicieron la vida imposible y Hans Mayer casi no escribió nada durante su vida, o sea, no es un tipo ni siquiera muy prestigioso, ¿ok? Incluso los austríacos que se fueron, ¿ok? Denigraban de él, ¿ok? Con la excepción de Hayek. Hayek invita a Hans Mayer a la primera reunión de Pelerán, de Mont Pelerán, y, y lo reivindica como austríaco, ¿no? A pesar de que el hombre no hizo nada en la Alemania nazi, ¿okay? Y ojo con esto, ¿no? O sea, hacer algo en la Alemania nazi no es lo mismo que lo que hace el profesor Lajude, meterse a dar clases de escuela austríaca en la Universidad Central en la época de Chávez, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿okay? Eh, eh, aunque me podían meter preso, aquí no hay campos de concentración como allá, ¿no? ¿Okay? Es muy distinto, pues, ¿okay? Entonces, bueno,
von Mises es el creador del término escuela austríaca. Fíjense que el nombre, él toma la crítica de Schmoller y la convierte en nombre. ¿Okay? Es además el creador del término utilidad marginal, es creador del término costo de oportunidad y desarrolla muchísimo el principio de la imputación de Menger, ¿okay? Por lo cual nosotros tenemos que darle su justo puesto a nuestro amigo von Mises, ¿no? ¿Okay? Déjenme terminar con la segunda, con la tercera y cuarta generación para que la semana que viene ya entremos en temas un poquito más teóricos. ¿Okay? Déjenme buscar la presentación y, y, y le damos, ¿no? ¿Okay? Ok, ok, vamos a ver. ¿Okay? Yo no estoy muy seguro de que la podamos terminar, ¿no? Pero lo voy a intentar, eso sí. ¿Okay? A ver, eso está en esta vez. ¿Ok? Ok, vamos a darle entonces. ¿Ok? Fíjense, este, el, eh, la formación de precios se puede encontrar en Menger, ¿ok? Y en Eugene von Bombaber, que ellos son los que plantean la formación de precios. Los precios se forman como resultado de un proceso social de mercado regido por la función empresarial según ambos, ¿ok? Y supongamos que hay un solo comprador y un solo vendedor, ¿ok? El, el, el comprador potencial, ¿ok? Estaría dispuesto a comprar hasta 300 unidades monetarias, ¿no? O sea, él estaría de acuerdo, él estaría de acuerdo en pagar 300, ¿ok? También estaría de acuerdo mucho más en pagar 280, ¿ok? Estaría de acuerdo en pagar 260 y así sucesivamente hasta 150, ¿no? El, el vendedor potencial, ¿ok? Estaría dispuesto a vender a partir de 100, ¿ok? O sea, él estaría dispuesto a vender su mercancía a 100, a 110, a 150, a 170, ¿ok? A 200, a 215, a 250, y él cree que lo máximo que le pueden pagar es 260, ¿no? Entonces, esto, según von Baber, ¿ok? Que fue el que escribió el artículo sobre formación de precios, él dice que esto hace que el mercado fije el precio entre cualquier lugar entre 150, ¿ok? Y 260. ¿Ok? Porque en ese rango, ¿ok? El comprador potencial actuaría. ¿Ok? ¿Ok? Él dice que ahí es donde se fijaría el precio. Y por supuesto, se fijará mucho más cerca de 150 si el comprador es mucho más hábil que el vendedor. ¿Ok? Y se fijará en 260 si el vendedor es mucho más hábil que el comprador. ¿Ok? Así es como dice Bombardier que se forman los precios. ¿Ok? Y es más o menos una explicación consona con lo que dijimos nosotros de que el mercado se parece a las bolsas de valores, ¿no? De hecho, Bombardier lo que saca esto, lo saca es de una subasta de caballos, ¿no? Acuérdense que los caballos en la época, bueno, los caballos en Austria eran impresionantemente prestigiosos, ¿no? Incluso hay una escuela de jinetes que se llama la Escuela Austríaca de Jinetes, ¿no? La Escuela Austríaca de Caballería, ¿no? ¿Okay? Eh, y bueno, y von Baber era fanático de los caballos, ¿okay? Y él utiliza el ejemplo de una subasta de caballos para explicar la formación de precios, ¿no? ¿Okay? ¿Cómo funciona eso en una bolsa? ¿Okay? La bolsa funciona así, ¿no? ¿Okay? O sea, el, hay una serie de operaciones perdón, cotizaciones de compra, ¿okay? Donde, por ejemplo, un comprador está dispuesto a comprar 1000 acciones a 15, ¿okay? Otro comprador está dispuesto a comprar 1200 acciones a 14,75. Otro comprador está dispuesto a comprar 1000 acciones a 14,50 y así sucesivamente hasta este último que está dispuesto a comprar 120 acciones a $12, ¿no? ¿Okay? El lado de la venta, ¿okay? Arranca con el mejor vendedor
vendiendo 1.500 acciones a 16. ¿Ok? Le sigue un segundo mejor comprador vendedor que está dispuesto a vender 2.000 a 16.25. Le sigue un tercero que está dispuesto a vender 1.300 a 16.35. Entonces, en la bolsa, las cotizaciones se organizan en función de precios, ¿okay? De mayor a menor en el lado de la compra y de menor a mayor en el lado de la venta. ¿Okay? Estos dos compradores se les llama, estos dos operadores se les llaman los operadores marginales. O sea, este es el comprador marginal y este es el vendedor marginal. Y el precio debería fijarse entre este y este precio. ¿Okay? Debería. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si este comprador o cualquiera de estos compradores se desespera, ¿okay? Y compra esto, el precio se fijó por aquí. ¿Okay? ¿Okay? Por lo cual este es uno de los marginales. Pues. ¿Okay? De la misma manera, si alguno de estos vendedores se desespera, ¿okay? Y le vende a este vendedor, pasa primero por él, ¿okay? Y por tanto ese es el vendedor marginal, el comprador marginal. ¿Okay? Entonces así funciona en una bolsa y se fijan que funciona bastante parecido al de la subasta de caballos de Von Baber. ¿Okay? Funciona bastante parecido, ¿okay? Porque esa es la forma en la que de verdad funcionan los mercados de información de precios. ¿Okay? Nosotros dijimos que la tasa de interés no puede ser negativa, ¿verdad? ¿Okay? La razón de esto es porque la tasa de interés es el canon de arrendamiento del dinero y no el precio. ¿Okay? Entonces la tasa de interés no es un precio. ¿Okay? De todas formas, ningún precio puede ser negativo. ¿No? ¿Okay? Entonces no hay posibilidad de precios negativos. ¿No? Y de hecho, cuando ustedes se endeudan, así la tasa sea negativa en términos reales, ustedes pagan una cantidad de dinero, ¿okay? Que forma parte del costo. ¿Okay? Por lo cual, eso no es negativo. ¿Okay? Y cuando solicitamos préstamos, nosotros estamos obligados a devolver en términos preestablecidos el capital y el canon de arrendamiento. Por lo cual la tasa de interés no es el precio del dinero, sino que es el canon de arrendamiento de ese dinero. ¿Okay? Y nosotros tenemos que devolver el activo sujeto a arrendamiento, que es el dinero, y su canon, que es la tasa de interés. ¿Okay? Entonces el interés no es un precio de un bien de consumo, ¿okay? Por lo que el IPC tiene poco que ver con él y en general no tiene que ver con ningún índice de precio. ¿Okay? De las tasas de interés no se relacionan a ningún índice de precio. ¿Okay? La tasa de interés es un precio más, ¿okay? Y que debe ser medido en términos relativos. ¿Okay? Que fue lo que hicimos cuando estudiamos a Turgot y dijimos que la tasa de interés siempre se mide en términos relativos y no en términos reales. ¿No? Cuando usted se endeuda, la única manera que tiene de ganar con el préstamo es que el rendimiento de su inversión, ¿okay? Supere la tasa de interés. ¿Okay? Eso excluye bienes de consumo, activos inmobiliarios y activos mobiliarios. ¿Ok? O sea, uno no compra bienes de consumo, ¿ok? Y gana, ¿ok? En términos reales, porque uno está comprando un bien para destruir. ¿Ok? Uno no necesariamente compra activos inmobiliarios, ¿ok? En tasa de interés negativa y gana, ¿ok? Porque para que eso sea cierto, el activo inmobiliario debe subir en una proporción mayor al índice de inflación. Y eso no necesariamente pasa. ¿Ok? Creo que ustedes me están entendiendo clarito. ¿Ok? Esto me costaba muchísimo antes de la hiperinflación venezolana. ¿Ok? Pero creo que me están entendiendo clarito. ¿Ok? Ustedes compran una casa en los Estados Unidos y la van a vender a un precio menor al que la compraron. ¿Ok? Por lo cual el activo inmobiliario no los cubre de la inflación. ¿Ok? Y los activos mobiliarios tampoco. Ustedes compran un carro en los Estados Unidos, ¿okay? Y cuando lo vendan, lo van a vender a un precio menor al que lo compraron. ¿Okay? Por lo cual el activo mobiliario tampoco les cubre de la inflación. ¿Okay? Solo es válido para comerciantes que mueven inventario, ¿okay? Y pueden obtener beneficios superiores a los costos de financiamiento. ¿Okay? Incluso para un productor, ¿okay? Suele ser difícil obtener ganancias en términos positivos en términos de inflación, ¿okay? Porque el productor tiene que quedarse con el inventario más tiempo que el comerciante. ¿Okay? Por lo cual los cálculos de la tasa de interés real, si se quieren hacer
solo son posibles ex post, ¿ok? Y ahí son inútiles para cualquier uso teórico, ¿ok? Y eso, bueno, lo explicamos con el riesgo de financiamiento, ¿se acuerdan, no? Que explicamos que cómo se financia la empresa con solo patrimonio, cómo se financia con deuda de patrimonio. Explicamos que cuando la tasa de interés es menor que la tasa de rendimiento, entonces es efectivo el financiamiento, pero cuando la tasa de interés superaba el rendimiento de la inversión, ya no era efectivo el endeudamiento. O sea que las tasas de interés se miden siempre en términos relativos, ¿ok? Que no significa que no son términos reales, ¿ok? El término relativo es mucho mejor que el término real, porque estoy comparando una tasa con otra, ¿ok? No comparando una tasa con otra cosa, ¿ok? O sea, no estoy comparando peras con manzanas, sino que estoy comparando peras con peras y manzanas con manzanas, ¿ok? ¿Estamos? Ok. Dentro de esta tercera generación está el viejo Schumpeter, ¿ok? Joseph Alois Schumpeter, ¿ok? Quien originalmente era austríaco. ¿Ok? Ojo que es lo que estoy diciendo, originalmente era austríaco. Schumpeter nace el mismo año que nace Keynes, 1883, y muere 3 años después de Keynes en 1950. ¿Okay? Es un austríaco con regresión. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Un austríaco que se echó para atrás. ¿Okay? Él nació en Trish, en Moravia. ¿Okay? O sea, en la parte eslava del imperio. ¿Okay? Era hijo de un empresario textil. ¿Okay? Sin embargo, ese empresario textil murió cuando él tenía 4 años. ¿Okay? Y su madre se trasladó a Graz, ¿okay? Que era la capital austríaca del lado eslavo. ¿Okay? Y ahí se casó con un militar del imperio que se llamaba Sigmund Funckela. ¿Okay? Este señor Sigmund Funckela fue un padre excepcional para Schumpeter. ¿Okay? O sea, Schumpeter le debe mucho a este señor Sigmund Funckela, ¿okay? Quien llevó a la familia a Viena, ¿okay? Y eh, puso a estudiar a Schumpeter en el colegio teresiano de, de, ¿cómo se llama? De Viena, en Teresian Schule, ¿okay? Eso es lo que dice ahí. ¿Okay? O sea que el colegio teresiano de Viena no era un colegio de niñas como aquí en Venezuela lo fue. ¿Okay? Este, y luego él lo lleva también a la Universidad de Viena a estudiar, paga los estudios de Schumpeter. ¿Okay? Y Schumpeter se gradúa de abogado, ¿okay? Y se convierte en doctor en Derecho en el año de 1906. ¿Okay? Eso es Juris Doctor. Pues, ¿okay? Su especialidad es también el lado eh, mercantil, por lo cual Schumpeter es un abogado mercantil, ¿no? Es un economista para la época, ¿no? Cuando él se gradúa se va muy temprano a la London School of Economics con la intención de estudiar, pero no estudia. ¿Okay? De hecho, Schumpeter tiene una vida muy, muy compleja, ¿no? O sea, él unos ratos es sensacional, fue un tremendo alumno en Viena, se va a Londres con la intención de convertirse en doctor también en Londres, pero en Londres dicen los biógrafos que lo único que hizo fue visitar burdeles y bares. ¿Okay? O sea que se dio a la vida feliz de Londres y se olvidó de la London School of Economics. ¿Okay? Y en el año de 1907, estando allá en Londres, se casa con una señora mucho mayor que él, una señora bastante rica, se llama Glaze Ricard Sever, ¿sí? Y con ella se marcha al Cairo, ¿no? Consigue un trabajo como abogado y se va para el Cairo y trabaja allá en el Cairo. La oficina de representación de ese bufete de abogados en el Cairo tenía muy poco trabajo, ¿no? Por lo cual Schumpeter técnicamente vivía sin trabajar allá en el Cairo y eso le dio pie para que escribiera su primer trabajo que se publicó en 1908, que es un trabajo que no se consigue, ¿no? O sea, yo he tratado de buscarlo por muchas vías y no lo he conseguido, que es un trabajo sobre la metodología de la economía, ¿no? Que parece que es el trabajo más austríaco de Schumpeter, ¿ok? Este, él lo publica como comento en 1908, ¿ok? De ese texto hay solamente un prólogo que escribió von Hayek, ¿ok?
yo nunca conseguí el libro completo. ¿Ok? Y en el año de 1908, pero en 1909 regresa a Viena, ¿ok? Y ahí von Baber lo agarra, ¿ok? Recuérdense que este era uno de los alumnos favoritos de von Baber, y lo manda a Chernovitz, ¿ok? En la Galicia Oriental, ¿ok? Esto es Chernobyl, ¿ok? Esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Lo mandan para allá, a la universidad, a dar clases. Esta es la época en la cual se están peleando muy seriamente la escuela austríaca y la escuela histórica, y entonces von Baber aprovecha a Schumpeter como su caballito de batalla para llevarlo a las universidades donde hay profesores históricos, ¿okay? Para sacarlos de las cátedras y poner a Schumpeter a trabajar. ¿Okay? Y bueno, Schumpeter va a ser casi que el único profesor que da clases en Chernovitz. ¿Okay? Y él en el año de 1911 escribe el libro ese famoso que todavía se lee por ahí, que está traducido por el Fondo de Cultura Económico y publicado por el Fondo de Cultura Económico, que se llama Teoría del Desenvolvimiento Económico, que se publica en 1911. ¿Okay? Luego, von Baber lo lleva a Graz a trabajar. Graz era el lugar donde él se crió inicialmente. Y entre 1913 y 14 estuvo en la Universidad de Columbia, se cansó de que von Baber lo mandara de un lado para el otro, se fue a Columbia. ¿Okay? Y luego regresa a Viena al arrancar la Primera Guerra Mundial, o sea, una vez que ya von Baber está muerto. Inicialmente él se opuso a la guerra, ¿no? ¿Okay? Y aquí va a ocurrir un tránsito curioso en la vida de Schumpeter. ¿Okay? La mujer de él, esta Gleis, ¿okay? Decide que ella no va a ir a Viena. ¿Okay? Ella dice, no, 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 yo soy ciudadana británica, ¿okay? Y ustedes son enemigos míos, yo no voy para esa tierra, yo me voy para mi tierra. Entonces aquí hay una separación física del matrimonio, ¿ok? O sea, la señora Gleis se va para Inglaterra y Schumpeter se va para Austria. Yo no estoy muy claro de qué fue lo que pasó allí, ¿ok? Este, Schumpeter dice que se divorció, ¿ok? Pero yo no estoy muy seguro de que eso sea verdad porque después va a ocurrir otro incidente más, ¿no? Este, ellos se separan físicamente, ¿ok? Schumpeter vuelve a Alemania, pero vuelve a Austria, ¿ok? Y en Austria intenta varias veces ser profesor y ser gerente de empresas, ¿ok? Llega a ser presidente de un banco, ¿ok? Llega a ser ministro de finanzas de, de la República, no del imperio ya, sino de la República, ¿ok? Y en 1918 él firma, ¿ok? El acuerdo de los economistas de la escuela ¿cómo se llama? Del lado socialdemócrata, ¿no? ¿Okay? O sea que además firma con quienes no son del grupo de él, ¿no? ¿Okay? Entonces ya ahí está Schumpeter seriamente diciendo no soy austríaco, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y él va a pasar a ser ministro de finanzas de Austria en la época previa a la hiperinflación austríaca, por lo cual él contribuyó a la hiperinflación austríaca. ¿Ok? Este, y bueno, y en 1921 él renuncia a ser a seguir siendo profesor, se convierte en presidente de un banco que quiebra en 1924, producto de la hiperinflación alemana en Austria, o sea, la hiperinflación austríaca, ¿okay? Y luego vuelve al mundo académico, ¿okay? Y incluso intenta conseguir la cátedra que había dejado Sombart, ¿okay? Y en el año de 1925 él se casa con una chica que se llama Annie Reisinger, ¿okay? Annie Reisinger era la hija del conserje del edificio donde él vivía, ¿okay? En Viena, ¿okay? Era una chica protestante, ¿okay? Schumpeter era católico, ¿okay? Y la niña era protestante. Digo la niña porque él se enamora de ella cuando ella tiene 12 años.
Él es un hombre mucho mayor que ella, o sea que aquí cambió los gustos, ¿no? De tener una esposa mucho mayor que él, pasa a tener una esposa mucho menor que él, ¿no? Pero él no se casa con ella a los 12, ¿no? ¿Ok? Sino que él la manda a estudiar a un colegio de monjas para que en el colegio de monjas la entrenen como ama de casa, ¿no? La entrenen en cocina y en el cuidado de la casa para que sea la esposa ideal de Schumpeter. ¿Ok? Y bueno, Schumpeter después se casa con ella en 1925, ya ella tiene 17, 18 años. Ella sale embarazada inmediatamente y ahí aparece la primera esposa, ¿okay? Hacerle la vida imposible al matrimonio, ¿okay? Porque ella acusa a Schumpeter de ser bígamo, de no haberse divorciado de ella y haberse casado con esta chica. ¿Okay? Y esta chica que estaba embarazada este, eh, da a luz, ¿okay? Y muere en el parto, ¿no? Y en el parto muere la criatura también. Entonces Schumpeter tiene doble pérdida junta, ¿no? ¿Sí? Y a eso se suma que una semana después se muere la mamá de Schumpeter, ¿no? ¿Sí? O sea que esto fue un drama completo, ¿no? En, en el año de 1926. En el 32 él intenta tomar la cátedra de Sombart, que Sombart se está jubilando. Sombart es el heredero de la escuela histórica, ¿ok? Y ahí Schumpeter se da cuenta de que él no es bien visto, ¿ok? Schumpeter está en Berlín, en Alemania, ¿ok? Pidiendo la cátedra concursando para la cátedra de Sombart, que se está jubilando, y resulta que él pierde el, el, el concurso, eh, este, pero él se da cuenta de que quienes están haciendo el concurso no son gentiles con alguien que haya tenido un pasado liberal como el de él, ¿okay? Son nazis, ¿okay? Los que están dirigiendo el concurso, ¿ok? Y entonces eso alerta a Schumpeter de que él ya no debe estar en Alemania, en ningún país de habla alemana, y entonces en 1932 él decide irse a los Estados Unidos, ¿ok? Y casualmente se muere Taussig, que es el jefe de los economistas de Harvard, ¿ok? Y ahí Schumpeter se convierte en el profesor de Harvard, ¿ok? Y va a ser profesor de Samuelson, de Tobin, de Heilbronner, de Metzel y de un montón más que no están ahí puestos, ¿ok? Y se casa por tercera vez en el año 37 allí en Estados Unidos con una profesora también de Harvard que se llama Elizabeth Bowie, ¿ok? A quien nosotros le debemos la historia del análisis económico porque Schumpeter la estaba escribiendo, Schumpeter se muere y ella vendió el único bien que Schumpeter dejó, que fue la casa en la que ellos vivían, ¿ok? Con la intención de publicar ese libro. ¿Ok? Se publica en 1855, 5 años después de la muerte de Schumpeter, o sea, se publica póstumamente. ¿Ok? Elizabeth Woody era historiadora, ¿ok? Por lo cual era una tipa que sabía que ella no debía tocar el manuscrito. ¿Ok? El manuscrito fue publicado tal y como lo dejó Schumpeter. ¿Ok? O sea, para que no hubiese alteraciones. ¿Ok? Los libros más importantes de Schumpeter son la teoría del desenvolvimiento económico de 1911, que es donde aparece la teoría de la destrucción creativa, ¿ok? Que es sombartiana, ¿ok? Y su teoría del empresario, que también es sombartiana, ¿ok? Por lo cual ya para la teoría del desenvolvimiento, Schumpeter no era austríaco. ¿Ok? En 1939 escribe un libro que se llama Business Cycles, ¿okay? Que ya está en Estados Unidos, ya está en Harvard. ¿Okay? Él aquí habla del ciclo, pero aquí profundiza el ciclo. ¿Okay? Aquí también profundiza acerca de temas de ciclo y temas históricos, capitalismo, socialismo y democracia, que es de 1942, uno de los clásicos de Schumpeter. ¿Okay? Y en 1954 sale la publicación de la historia del análisis económico con las cosas tal y como las dejó Schumpeter. ¿Okay? La señora Elizabeth Woody no tocó el libro para nada. ¿Okay? Lo dejó íntegro para que nosotros sepamos qué fue lo que dijo Schumpeter. ¿No? Es un libro extraordinario, ¿saben? Muestra de una cultura impresionante que tenía Schumpeter. ¿Okay? Pero en algunas cosas yo no lo secundo, ¿no? Pero para mí es uno de los mejores libros de historia del pensamiento económico. ¿Okay?
¿Qué es esto de la destrucción creativa? ¿Ok? Fíjense, Schumpeter lo asocia al mismo ciclo, ¿no? Que es el desenvolvimiento, pues. ¿Ok? O sea, Schumpeter cree que en el fondo de la recesión, ¿ok? Se crea una innovación y esa innovación rompe el equilibrio walrasiano, ¿ok? Hace que el beneficio total se haga mayor que cero, ¿ok? Y arranca el proceso de crecimiento, ¿no? Ese auge, esa recuperación, ese auge, ¿ok? Van a estar asignados por el intento por parte de los competidores de este empresario, ¿ok? de, eh, de copiarse la innovación. Cuando alcanzan a copiarla, entonces el beneficio igual a cero se restituye y ahí comienza la recesión. ¿Ok? Y de esa recesión solamente vamos a salir cuando a algún empresario se le ocurra hacer una nueva innovación, ¿no? Es más, pudiera ser el mismo empresario, ¿no? ¿Y qué es una innovación? Una innovación es un nuevo producto, ¿ok? O un nuevo proceso de producción de un producto, ¿ok? Que innova, ¿ok? Y marca una, un cambio trascendental, ¿no? Y este ciclo no es un ciclo de corto plazo, ¿no? Es un ciclo de muy largo plazo, ¿no? Es más, Schumpeter lo asocia a la existencia de ciclos de Kondratiev, de Juglar y de Kitchin, ¿ok? Él dice que durante esta etapa expansiva, ¿ok? Pueden haber 2 y 3 ciclos de Kondratiev, o sea que puede ser de 150 años, ¿ok? Y por supuesto hay muchísimos más ciclos de Juglar, ¿ok? Y muchísimos más ciclos de Kitchin, ¿ok? Porque esos se van eh, generando en el mediano y en el corto plazo, pues, ¿ok? Entonces esto es muy largo plazo lo que está viendo Schumpeter, ¿ok? Pero él cree eso, pues él cree que aquí se rompe el equilibrio, aquí hay un instante de desequilibrio hasta volver al equilibrio, y el equilibrio es lo que nos lleva a la recesión, ¿ok? Ya que ese es el planteamiento de la destrucción creativa de Schumpeter, ¿no? El otro representante importante de la generación, de esta generación, es Ludwig von Mises, ¿ok? Pero a mí me queda un minuto de video. Yo voy a parar esto, ¿ok? Y, y bueno, voy a tocar a Mises, ¿ok? La semana que viene abriendo, pues, ¿ok? Entonces, vamos a dejarlo por aquí pendiente. Fíjense que lo que les dije antes, ¿no? Que él es 2 años menor que Schumpeter, ¿ok? Este es el viejo von Mises, ¿ok? Entonces, bueno, nos queda un minuto. Si tienen preguntas, con gusto les respondo. ¿Okay? Si, si la pregunta se extiende, abrimos una nueva sesión. Ustedes me dicen.